Ok, ante todo, tengan ustedes el cordial saludo de los organizadores. Estamos en el 21 de noviembre, el viernes nos toca en este caso la sala o la mesa de lógica. Me presento, yo soy Rafael Mora y vamos a explicar algunas cuestiones vinculadas a las falacias y las paradojas, y como aquí ven los estudiantes, tenemos a las señoritas Vargas, ya vamos a ver a Montenegro, Herrera, Cristín y también Ramírez. A ver, ¿me vas a apoyar con el tema de la computadora? Aprieta F5, sí, aprieta F5. Y cuando te indique vas a avanzar. Avanza, por favor. Bueno, acá hay un conjunto, un esfuerzo por hacer un trabajo a partir de un curso de lógica que ya se ha llevado. Cada quien se lo va a dedicar a alguien especial. En mi caso, a la juventud universitaria, para que pues aprendan por su talento, el esfuerzo y el progreso del bien. Cada uno de ellos también va a hacer una dedicatoria. Buenos días, eso va para mi familia y a la Universidad Federico Villarreal. Buenos días. A los que encendieron la llama del pensamiento lógico, a mis profesores que mantienen vivo ese fuego en nosotros. Buenos días. Se lo dedico a la Universidad Federico Villarreal y al profesor Rafael Félix Mora, que me permite tener las herramientas para hablar sobre este punto. Buenos días, se lo dedico a mis compañeros de la carrera de filosofía, a los profesores que me dan esta oportunidad y muchas gracias. Muy amables, muchas gracias. Siguiente, por favor. Avanza, sigue avanzando. Bien, sigue avanzando. Una falacia una falacia vendría a ser una expresión, un término que puede ser entendida etimológicamente como que proviene del latín falacia, que quiere decir engaño. Uno de los significados asociados, que también tiene que ver con el origen, que es falere, curiosamente es fallecer. O sea, ¿por qué? ¿Por qué falacia se vincula a falacia y falacia a falere y a falere a fallecer? Y fallecer vendría a ser precisamente fallar en el intento de seguir viviendo. El que fallece, pues ya no vive, porque falló en ese intento. Entonces también está conectado con el significado de falacia, que es básicamente no dar en el blanco. En un sentido etimológico. Siguiente. Ahí tenemos, por ejemplo, sigue continuando, lo que es la falacia en sentido coloquial. Coloquialmente hablando, ¿qué cosa se entiende por una falacia? Una expresión que funciona como una generalidad, un prejuicio. Por ejemplo, se piensa, ¿no?, en otros lados del mundo que todos los musulmanes son terroristas, por ejemplo. Esa es una falacia en un sentido coloquial, porque es una generalidad, es un prejuicio, ¿de acuerdo? Igual, por ejemplo, se puede pensar que todos los africanos son negros. Tampoco es cierto, hay personas de África que no son así, pueden ser blancos también, porque no recordemos el régimen de la apartheid, entre otras motivaciones. Entonces, las falacias en sentido coloquial actúan como, en este caso, unos prejuicios. Siguiente. Ahora, lo que nos importa como lógicos es precisamente entender la falacia en un sentido técnico. ¿Sí? Ahí teníamos algunos materiales que mostrar, ¿te parece? De repente vamos a ver si es que se pueden usar, si es que están ahí. A ver, permítanme. Eran unos pequeños materiales, pero también depende mucho de si hay aula. Ya voy a poner uno que se llama, seguramente lo han escuchado, en este caso, se llama Laden. Fácil, entonces. Vamos a ver el proceso. A ver qué les parece.
es corrupto. Todo socialista es corrupto, ahí no hay duda. Sí puede haber personas de derecha que se tuercen. Y sí, esas personas no deben ser calificadas. Entonces se está ahorita rectificando en vivo de que sí puede haber personas de derecha. No, pero lo dije antes, ¿no? Las personas que son de derecha y que roban no pueden ser calificadas como de derecha. Usted cambió ahorita de versión en 5 minutos, así como para cambiar de partido político. Eso es interesante, a ver si detectan la falacia. ¿En qué consiste? Todas las personas que son de izquierda son ladrones, son ladrones. Sí, pero yo conozco gente de derecha que ha robado. Es que ese no era de derecha, pues era de izquierda. Ese es un truco y se llama la falacia del falso escocés. ¿Y de dónde proviene? De un error, en este caso en la definición, de una definición oportunista. A ver, déjalo que acabe. Quizás no entiendes y justamente por eso estás apoyando a los sordos. Si es rojo, de todas maneras es choro. De todas. De todas maneras es choro. Pero si no es rojo y es choro, entonces se vuelve rojo. Claro, es un argumento del que no hay forma de escapar. Muy bien, Eugenia, viste que Eugenia sí me entendió. No hay forma de escapar. Aquí lo curioso es que el que comete la falacia cree que hay la razón. O sea, cree haber encontrado un argumento indestructible para demostrar que los rojos son ladrones. Lo cual obviamente no se da cuenta de que es una falacia. Se saca un vino, ¿no? Creo que hace poco, curiosamente, creo que está en mano de la ley, ¿no? Curiosamente. Se está riendo, pero entendió. ¿Por qué? Es lo que determina a la derecha: generación de riqueza, defensa de la propiedad, la vida y la libertad. Eso es el gen ideológico de la derecha. El gen ideológico de la izquierda es la injusticia. Vivimos en un mundo injusto y hay que redistribuir la riqueza. Si yo quiero redistribuir el café, ustedes no tienen café y yo tengo café, me tienen que quitar a mí. Y para los que somos de derecha, si tú le tocas la propiedad a otro, estás robándole. Y el corrupto se roba. Yo no he dicho corrupto ahorita, pero por ser de izquierda, no he dicho todos los de izquierda son corruptos. Según esa misma teoría, el de la izquierda no respeta la propiedad privada, entonces tendremos que decir que Rafael López Aliaga de izquierda. Yo soy un tipo que se considera de derecha, yo creo que... ¿Eres ladrón? Por supuesto que no. ¿Y por qué no eres de izquierda? Pero que mira, yo jamás podría decir que alguien de izquierda, por serlo, es un elite. Porque esa es una bestialidad. No, hermano. Esa es una bestialidad. Mira, y entonces, si tú dices algo así, todo lo demás que estás diciendo, que suena medianamente estructurado sobre tu defensa, se cae a pedazos porque la gente no te va a tomar en serio. Mira, hermano, a mí no me interesa que los zurdos me tomen en serio o que otra persona me tome en serio. Acá lo interesante es justamente ver los efectos de una falacia. ¿Sí? No solamente genera molestia, ¿no? Sino también no lo tomamos en serio. Por eso también importante es estar alertas para no cometerlos. ¿Sí? A ver, entonces, más sigues ayudando. En un sentido técnico, una falacia es un argumento. A ver, vamos a recoger la definición de Copy: psicológicamente persuasiva, pero un argumento psicológicamente persuasivo, pero lógicamente inválido. Es decir, que es incorrecto. ¿Ya? Siguiente. Por ejemplo, acá hay algunos casos interesantes, sí, hasta que se ocurre todo ahí. Tenemos acá lo que es algunos casos ejemplares de lo que es la falacia en sentido técnico. ¿Sí? Vamos a ver en la calle. La empresa donde trabajas es corrupta. Esa empresa, ¿no? A ver, no sé, Odebrecht, es corrupto, tú trabajas en Odebrecht, ¿no? Entonces tú también eres corrupto. ¿Ya? Una falacia, en este caso de manual. ¿Cómo se llama esta falacia? Que va de todo a la parte, se llama división. Falacia de división. Es una falacia localizada y que uno puede estar alerta ante eso. ¿Sí? Por ejemplo. Siguiente. Ahora, en las campañas políticas también se usan falacias, así que prepárense para el 2026. Alerta a su ojito lógico, porque van a haber falacias por todos lados. Todos se va a llenar de falacias y no vas a poder tener. Mario Vargas Llosa, premio Nobel, llama a votar por tal candidato. ¿Sí? Vargas Llosa lo apoya. ¿Cómo se llama esa falacia? Ad verecundia, porque se basa en una autoridad. También acá estos futbolistas también caen en una falacia y dicen, no, vamos a votar por tal persona, pero tampoco son tan directos, ¿no? Lo que dicen es más o menos, no apoyamos algo. No apoyamos que se elimine la propiedad privada. Ya sabemos a quién están aludiendo. También es una falacia ad verecundia, avanzando. Ahí está, mira, Pedro Castillo a Keiko Fujimori le dijo esto, el candidato, en plena elección: yo tengo licencia de mi trabajo para venir aquí a candidatear,
En cambio, otras personas tienen, ¿qué cosa? Permiso del Poder Judicial. Ahí le mandó su chiquita. ¿Qué le quiso decir? Argumento ad hominem. O sea, tú estás sentenciada, perseguida por la justicia. No, yo no. Bueno, actualmente está al revés las cosas. Curiosamente. Acá, este es un cartel, ¿no? Dame una oportunidad. O sea, estaba apelando aquí a la lástima, a la misericordia. Otra falacia, en este caso, como vamos a conocer, que se llama falacia ad passiones, uno de los tipos. Avanza. Acá hay más, miren. Todas estas acá que usted está viendo por acá, por ejemplo, ¿no? Cuidado con Venezuela, no queremos ser Venezuela, no queremos ser Cuba, no votes por este candidato que es de Cuba. ¿Sí? Cuidado, vamos, el comunismo es pobreza, el comunismo es traición, el comunismo es lo peor. Cuando hablan de esta manera, ¿qué estamos viendo? En caso una amenaza. Argumentum ad baculum. Amenazas. Oye, cuidado, este candidato te va a llevar a la pobreza. Te das cuenta que no hay argumentación. Lo que hay es un truco retórico que lo que busca es mover tu corazón, desesperarte, y al final que votes de forma desesperada por tal o cual posición. Siguiente. Ahora, otro concepto que vamos a ver es el de paradoja. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja también vamos a investigarla etimológicamente, ¿qué significa? En este caso, una paradoja viene del griego paradoxos, paradoxum. Eso significa sorpresa, eso significa algo inesperado. ¿Sí? Algo así, pues, una paradoja que una vez escuché acerca de Chile. ¿Ya? Era que Chile tiene una buena tasa de crecimiento económico, muy distinta a la de toda Latinoamérica. O sea, Chile es un caso según el Cruz ejemplar, pero al mismo tiempo hay una gran brecha social. Es por eso que en Chile hace unos cuantos años hubo pues, una reacción de la gente, ¿no? Comenzaron a tomar los medios de transporte, hartos de la situación en la que están. Es una paradoja. El país donde hay más riqueza, sin embargo, en ese país también hay más desigualdad, hay más inequidad, hay más insatisfacción. Cuando uno piensa que riqueza significa bienestar, en ese sentido es una paradoja. O lo que dice Antonio Raimondi, ¿no? El Perú es como un mendigo sentado en un banco de oro. Eso también es una paradoja, bueno, porque creo que tiene sentido. Bien. Siguiente. En sentido coloquial, una paradoja que vendría a ser una expresión contradictoria. Una expresión. A mí, por ejemplo, me llama la atención esta, ¿no? Soy ateo gracias a Dios. Si alguien viene y dice soy ateo gracias a Dios, pues obviamente está cayendo en una paradoja. Pero claro, entiendes que no ha querido decir lo que ha dicho. Eso es lo interesante. No ha querido decir lo que ha dicho. Tal vez gracias a Dios significa afortunadamente. Afortunadamente. Bien. Otra, a ver, de estos que me interesa, por ejemplo, es el hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso. Aquí es una frase que he visto que en Perú se da, ¿no? En Perú se da. Es una frase interesante que también requiere análisis. Siguiente. Claro. ¿Por qué el hombre, cuando es más feo, es más hermoso? ¿Por qué? Bueno, porque la explicación viene por acá. Un hombre, pues, con poca belleza, sin embargo, ¿qué tiene que hacer? Destacar en otras áreas, ¿no? Saber bailar, saber contar chistes, saber de lógica, ¿no? Saber, en fin, ¿no? De muchas cosas más, de economía y todo. Entonces, una persona así, a pesar de sus dificultades estéticas, puede sobresalir y volverse llamativo, atractivo, interesante. Por eso la frase, más o menos la frase va por ahí. Siguiente. La vida cotidiana son paradojas de la vida cotidiana como las que hemos explicado. Una de ellas es, ¿cómo puede ser que el trabajo que debería dignificarnos sea a la vez nuestra cárcel? Conozco alumnos acá que les encanta la filosofía, pero no puede venir porque trabaja. Y con pena lo dicen, ¿no? Con pena. Si trabajo, tengo que comer también. Me encanta, pero tengo que comer. Entonces, es una contradicción. Ahora sí, en sentido técnico, o sea,
desde la perspectiva técnica de la lógica, que es una paradoja. Una paradoja es un argumento que parte de premisas que son aceptables, aplica reglas lógicas aceptables, pero deduce una conclusión inaceptable. Eso es básicamente una paradoja, ¿sí? Un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que baja Dios ahorita. Dios baja al fórum de la vida real porque le parece muy interesante y nos dice a todos ustedes, a los que creen sobre todo, usted cree en mí, listo, señorita, por favor, desobedezcan. Si Dios te dice ahorita, te dice, usted que actúa de debería, desobedece, ¿usted qué haría? Pasa adelante, caballero, pasa adelante. ¿Sí? Si te dicen eso, ¿obedeces o no obedeces? Si Dios te dice que lo desobedeces, ¿obedeces o no obedeces? Si obedeces, tendrías que obedecerlo, porque es lo que dice Él. Pero si lo desobedeces, lo estás obedeciendo. Paradoja, en un sentido bastante así, claro y ligero. Siguiente. Entonces, ha venido el tiempo. Lo que ahorita vamos a ver con los jóvenes, a partir de este marco teórico, ellos van a hacer eso. Van a demostrarnos que las falacias y las paradojas no son solo defectos o problemas intelectuales, sino también mecanismos sociales, psicológicos, lingüísticos, que influyen en la manera en que interpretamos el mundo. Aquí lo que se busca responder es esto. ¿Vivimos en una era de falacias o de paradojas? Una pregunta, digamos, de investigación. Vamos a ver que los participantes, estos 5 expositores, van a dar a conocer sus puntos de vista. En tiempos de sobreinformación, la lógica aparece como una herramienta ética e intelectual indispensable para distinguir entre lo convincente y lo verdadero. Pensar lógicamente no significa tener siempre la razón, sino saber cuándo algo no la tiene. De este modo, la ponencia pues invita a los oyentes a recuperar el valor del pensamiento crítico. Entonces, ahorita, siguiente, vamos a empezar con la primera parte. Falacias, el arte de parecer lógico sin serlo. Siguiente. A ver, comienza. ¿Nunca les ha pasado que alguien gane una discusión aunque no tenga razón? Nos pasa todo el tiempo, en debates, redes sociales o incluso en nuestra casa. Pero lo curioso es que muchas veces esa persona no convence porque funciona bien, sino porque sabe usar falacias. Errores lógicos que suenan correctos, pero en realidad nos hacen caer en trampas de pensamiento. Las falacias son psicológicamente persuasivas, pero lógicamente inválidas. ¿Por qué? Porque apelan a emociones, prejuicios o distracciones en vez de la razón. Por ejemplo, si millones lo creen, debe ser verdad. Eso suena muy convincente, pero es una falacia ad populi. Creer que algo es cierto solo porque otros lo piensan. Y así funciona la gran parte del discurso político actual. Cuando un adversario se queda sin argumentos, es momento de atacar. Es la vieja costumbre del debate moderno, reemplazar la razón por el ruido. Ahí aparecen las llamadas falacias de desvío o de ataque personal. Sus trampas no buscan dialogar, sino distraer. Por ejemplo, el ad hominem ofensivo, en lugar de responder a una idea, está atacando a quien la dice. Por ejemplo, ¿qué sabrá ella de economía si trabaja? Aquí se descalifica al hablante y no al argumento. Otra forma es el ad hominem circunstancial, desacreditar al otro por su entorno o por quién es. Claro, defiendes al medio ambiente porque trabajas en una ONG. No hay otra razón, ¿no? No se analiza la idea, se etiqueta a la persona. También está el tu copia, el famoso tú también. No me digas que no copie. Tú también copiaste una vez. Es una manera de justificar el error, señalando el error ajeno. Y finalmente, la ignorabilenchi es la falacia que responde a algo que no tiene nada que ver. Uno dice, deberíamos hablar de cambio climático. Y el otro responde, pero hay países más contaminantes que nosotros. Estas falacias no destruyen el argumento, solo lo cubren de ruido. Son el arte de no pensar mientras se aparenta hacerlo. Supongamos que un político dice, mis adversarios dicen que mi gestión corrupta, pero ellos son los comunistas. Aquí se nota ad hominem ofensivo y Red Henry, vista falsa.
Aparte de calificar al oponente, se busca desviar el tema de la corrupción a una etiqueta ideológica. Otro ejemplo, alguien en redes sociales dice: si no estás con este movimiento, estás en contra del país. Aquí se nota una falsa dicotomía. Solo se dejan dos opciones cuando pueden existir muchas más. Así las palabras simplifican la realidad para manipular. ¿Cuál sería una falacia de pista falsa y cuál la domina? Esa de ahí, por ejemplo. A ver, la primera, la que estamos viendo, la que estamos observando acá, esta donde está los Simpsons, ¿verdad? Te pasas el libro, por favor. Iba a casarme contigo, mi bebé necesita un padre. Yo soy muy religiosa. ¿Y qué responde va? Si eres tan religiosa, ¿por qué estás embarazada? Esta sería la falacia de tipo adorno. Muy distinta a la otra, fíjense. Aquí aparece esta famosa influencer, ¿no? Rorro, creo que se llama, y está conversando con una feminista. Rorro, o Rorro, como se llama ella, defiende la trap wife, o sea, defiende la idea de que la mujer, la esposa, debe ser la sirviente del varón, ¿no? La que debe darle el desayuno y cosas así. Para ella está bien, ¿no? Bueno, así que lo defiendo yo. Entonces la feminista reacciona y comienza a cuestionarle, ¿no? Y usted, ¿por qué muestra esa imagen de la mujer como sometida al hombre? ¿Y qué dice la señorita? No tengo por qué avergonzarme de mis TikToks cocinando la papa. Vergüenza me daría ser antivacunas y creer que el COVID, aún con todo el respaldo científico, fue una manipulación. Aquí, como te das cuenta, está saliendo de la discusión. ¿Cómo se llama esto? Pista falsa, red herring. Para salir, para desviarse del tema. Siguiente. Y bueno, acá también. Es un chiste, ¿no? Sí, Foucault, pero olvidas lo más importante, ¿no? Nadie le cree a la gente calva, ¿no? Ya, es un ataque así, crudo y duro. Un ataque, simplemente un insulto. ¿A dónde, por cierto? Siguiente. ¿Listo? Escuchamos. Las falacias no son simples errores, son estrategias. Sirven para ganar sin tener razón, para dominar la palabra, aunque se haya perdido la verdad. Ya decía Schopenhauer, hay que ganar por razón, o justa o injustamente, porque somos seres vanidosos. Detectarla no es solo un ejercicio intelectual, es una forma de defensa mental, porque quien sabe reconocer una falacia no se deja arrastrar por su encanto. La lógica no te enseña a ganar discusiones, te enseña a no perder la cabeza mientras la tienes. Y en estos momentos de ruido y de prisa, eso ya es quizá una forma de sabiduría. Tema 2. Ahora veremos falacias del lenguaje, la emoción y la posverdad. Cuando sentir pesa más que pensar. Sí. ¿Alguna vez han leído una noticia que pareciera cierta? Hasta que se dieron cuenta que el titular jugaba con las palabras. O peor aún, han notado que aunque un influencer dice algo falso, como que las vacunas tienen chip 5G, lo dice con tanta emoción que hasta a pesar de lo inverosímil le creemos. Eso es exactamente lo que estudia la lógica cuando hablan de falacias de ambigüedad y de apelación emocional. El lenguaje tiene poder, puede revelar o distorsionar la verdad. Y muchas veces lo que confunde no es el contenido, sino cómo se dice. La falacia del equívoco consiste en usar la misma palabra con dos sentidos diferentes. Por ejemplo, si nosotros afirmamos que nada es mejor que la salud y después que dormir es mejor que nada, entonces podríamos afirmar que dormir es mejor que la salud. Y aunque esto parezca lógico, no lo es, porque simplemente estamos jugando con las palabras, ya que de manera discreta nada ha cambiado de significado. La falacia del énfasis consiste en cambiar el sentido a través del modo en que se resalta algo. Ese es un ejemplo real dentro de una discusión de pareja. Alguien dice: yo no la besé a ella. Si enfatizamos no, parece que no le dio un beso. Y ahora dice: yo no la besé a ella. Si enfatizamos a ella, parece que no la besó a ella, pero que sí besó a otra persona. Es el mismo enunciado, pero tiene un distinto efecto dependiendo de dónde ponemos el énfasis del sonido. La falacia de antropología ocurre por ambigüedad gramatical. Por ejemplo, si se dice: se venden ropas para mujeres bien baratas, ¿qué o quiénes son baratas? Esto puede ocasionar una terrible confusión, puesto que se está utilizando el doble sentido. En conclusión, el lenguaje puede construir una ilusión lógica y por eso hay que leer con lupa,
Es decir, hay que leer con atención y con mucho cuidado. Ahora, vamos a ver justamente cuáles falacias de arqueología y cuáles falacias de énfasis. Estamos viendo acá varias noticias. A ver, veamos la de Sagasti, tu ex presidente. ¿Qué dice Sagasti? A Sagasti lo clavan primero, dice. Así hablamos en Perú. A Sagasti lo clavan. ¿Cómo? ¿La cruz? ¿Cómo será? Bueno, la vacuna. Ah, la vacuna. Claro. Eso, obviamente, un titular para vender. Titular amarillista. O sea, falacia de énfasis. A ver, abajo, ¿qué dice, no? Hamburguesa de niño, de 80 gramos, con queso, 80. Hamburguesa de niño, ¿qué quiere decir? O sea, los niños están que se lo comen. Falacia de, en este caso, anfibología. Está mal escrito, por eso hay una confusión. Acá volvamos a otro de nuestros ex, pero este sí está preso. El expresidente, ¿qué dice? Aquí estaba con la prisión, ¿no? En Estados Unidos. Y ponen el titular, listo para el penal. Y él sale, ¿no? con su ropa de futbolista. ¿Qué fue la hacer? Énfasis. ¿Por qué? Porque muestra qué cosa, en este caso la confusión. Es decir, que va a jugar fútbol con él, ¿o qué? No, va a ir preso. Va a ir a Canadá, como se dice. A Canadá. Y la última, ¿no? Vendo una cuna para niños de madera. También está mal escrito, pero niño de madera. Un Pinocho. No, el Pinocho. Está mal escrito, falacia de anfibología. Siguiente. A ver, caballero. Falacias de generalización y comparación. En el caso de la generalización precipitada, se sacan conclusiones universales solo partiendo de casos mínimos. Un testigo dice: vi dos personas con tatuajes robando, así que todos los tatuados son delincuentes. Este es un error clásico. Es la raíz de muchos prejuicios sociales y raciales. En el caso de la falsa analogía, se comparan cosas que no son realmente. En ese preciso sentido, similares. Si permitimos que los estudiantes usen ChatGPT para escribir sus ensayos, entonces también deberíamos permitir que los atletas usen esteroides para ganar competencias. Al fin y al cabo, ambos solo están aprovechando la tecnología para mejorar su rendimiento. Aquí se comparan dos cosas que comparten una característica superficial, ayudan al desempeño, pero difieren en lo esencial, porque uno implica trampa y daño físico, mientras que la otra es una herramienta intelectual ya difundida y enseñada. En el caso del falso dilema, se reduce de la complejidad del mundo a dos opciones extremas, y así se fabrican los discursos radicales, o se generan situaciones para colocar a alguien entre la espada y la pared. O estudias o trabajas. La refutación surge cuando se pregunta: ¿por qué no ambas? Ahora viene lo más peligroso, cuando las emociones reemplazan a la razón. Aquí es donde entran las falacias de ad pasiones, o que apelan a la emoción. En el caso del ad baculum, se apela al miedo. Por ejemplo, si no apoyas esta ley, vendrá el caos. Aquí el miedo sustituye a la evidencia, ya que no existe una prueba que diga que si no apoyas esa ley, vendrá el caos. En el caso del ad misericordium, se apela a la lástima. Por ejemplo, déjame aprobar, este semestre me ha ido fatal. Aquí se apela al sentimiento, no al medio. En el caso del ad populum, se apela a la popularidad o al sentimiento patriótico. Por ejemplo, si alguien dice: todos los de mi salón irán en la madrugada a la casa de Paul, que vive en San Juan del Lurigancho. Esto se está infiriendo que el joven también quiere ir a la casa de Paul. A esto se le podría refutar preguntando: ¿y si todos saltan del puente, tú también lo harías? Posverdad y redes. Vivimos en la era de la posverdad, donde las emociones pesan más que los hechos. Hoy es algo que se asume como verdadero si es viral y además es el del uso propio. De este modo, si un meme o una historia conmovedora se comparten 1000 veces, se discute y tiene relevancia. En cambio, la presentación de un libro universitario apenas tiene impacto. Veamos un ejemplo real. Durante campañas políticas o crisis sanitarias, se viralizan frases como: si compartes este consejo, ayudas a salvar vidas. Si atacas a los perrucos, caviares, rojos, izquierdistas, mejorarás el país. Aunque no haya ninguna evidencia detrás.
La posverdad no elimina la verdad, en realidad la reemplaza por lo que nos hace sentir bien. La falacia más peligrosa no es la que escuchamos, sino la que repetimos sin darnos cuenta. Por eso, pensar críticamente no significa desconfiar de todo, sino preguntar siempre por qué algo nos convence. Cuando la emoción se vuelve un argumento, la verdad deja de importar. Y es ahí donde empieza el terreno donde las mentiras se desenmascaran y se sienten verdaderas. Muy bien, ahora veremos el tema 3. Aquí entramos a las paradojas. Hemos visto falacias, ahora vamos a las paradojas. Cuando la lógica se da vuelta contra sí misma. Una idea previa es el análisis de la palabra nada, que está en la RAE, que va a ocasionar paradojas, por ejemplo, como ya saben algunos, en el caso de Parménides, por ejemplo. ¿Qué es la nada según la RAE? Inexistencia total o carencia absoluta de todo ser. Vamos a ver cómo esto podría ser usado para generar paradojas. Pensemos primero en la definición del término de la nada. Por un lado puede definirse diciendo que es ausencia de entidad, propiedades y relaciones, pero por otro lado, al definirlo estamos afirmando que es tal cosa. Esto es contradictorio si consideramos que por esencia la nada no es, no tiene ser, no existe. Entonces, ¿cómo podemos definir la nada? Parece que sí y que no. Eso en lógica es una paradoja, una afirmación que parece coherente, pero cuando la analizas se destruye a sí misma. Y no es un error como la falacia, sino una tensión interna del pensamiento. Las paradojas son un espejo roto de la razón, reflejan algo verdadero y falso a la vez. ¿Qué es una paradoja? Desde el sentido común decimos que es una paradoja cuando suena contradictorio o extraño, pero en filosofía y lógica una paradoja es un argumento con premisas aparentemente válidas y lleva a una conclusión imposible o absurda. A diferencia de las falacias, que son trampas de razonamiento, las paradojas nacen de pensar demasiado bien. Cumplen las reglas, pero el resultado explota, está ahí el reviente. Analicemos el ejemplo de la paradoja de Dios y la piedra. Si Dios puede todo, ¿puede crear una piedra tan pesada que ni él pueda levantarla? Sea cual sea la respuesta, se contradice. Si la puede crear, no la puede cargar, por ende no lo puede todo. La cree o no, no es omnipotente, es una paradoja de la omnipotencia. Paradojas semánticas y cuando el lenguaje se enreda consigo mismo. Las paradojas semánticas nacen de cómo usamos las palabras y el significado. ¿Qué pasaría si yo le digo, esta frase es falsa? ¿Es verdadera o es falsa? Si es verdadera, entonces es falsa, porque al ser verdadera se cumple lo que dice. Pero si es falsa, entonces es verdad, porque se estaría afirmando lo que la misma frase dice. Esa paradoja nos muestra que la verdad no siempre cabe en las palabras. A veces el problema no es en las palabras, sino en la regla de la lógica. Analicemos la paradoja de Russell en la versión del barbero. En un pueblo, el barbero se afeita a todos los hombres, que no se afeitan a sí mismos, y obviamente no afeitan a los que ya se afeitaron a sí mismos. La pregunta desconcertante es, ¿el barbero se afeita a sí mismo? ¿Sí o no? Si lo hace, no debería, porque él afeita a todos los que no se afeitan. Si no lo hace, sí debería, porque al no afeitarse cumple con la condición para ser afeitado por el barbero, que es el mismo. Resultado, el sistema se autodestruye. Esa paradoja cambió la historia de la lógica moderna. Paradojas filosóficas cuando el pensamiento se enfrenta a sí mismo. Atendemos la paradoja del abuelo o de los viajes en el tiempo. ¿Qué pasaría si viajo al pasado y mato a mi abuelo cuando eres un niño? Premisa 1. Si viajo al pasado y mato a mi abuelo, entonces yo no existiré. Premisa número 2. Pero si no existe, entonces no viajé al pasado y no maté a mi abuelo. Conclusión, si viajo al pasado y mato a mi abuelo, entonces no viajé al pasado y no maté a mi abuelo. Notemos que cómo el tiempo se vuelve un laberinto lógico. Todas las paradojas mencionadas no destruyen la razón, la desafían. Nos obligan a pensar qué es la verdad, causa, tiempo y existencia. Las falacias nos engañan, pero las paradojas nos despiertan. Ambas son parte de la lógica, pero las paradojas son el momento en que la lógica mira su propio límite. Nos enseñan humildad intelectual, a conocer incluso el pensamiento más riguroso puede tropezar con sus propias reglas. No hay pensamiento crítico sin contradicción. Cuestionar la verdad también es un acto de razón. Muy amable. Ahora estamos con el tema 4. Vivimos una era de falacias o de paradojas. Entonces, el clásico desarrollo de un trabajo de investigación. Explicamos la falacia, explicamos las paradojas, con ejemplos,
Y ahora planteamos la pregunta, ¿y esta era de qué es? ¿Es una era de falacias o una era de paradojas? ¿Qué es lo que prima más? ¿El error o más bien la confusión? ¿Sí? Eso también va a ser materia de estudio de los jóvenes. A ver, comenzamos con la señorita. Hemos hablado de falacias que manipulan, de paradojas que confunden y de paradojas que hacen estallar la lógica. Pero la pregunta final es, ¿vivimos en una época de falacias o de paradojas? Piénsenlo, ¿nos engañan desde afuera o nos confundimos nosotros mismos? Diría que vivimos en la era de las falacias. Hoy todo parece diseñado para convencer, no para razonar. La política, la publicidad, las redes sociales, todo apela más a la emoción que al pensamiento. Cuando alguien menciona, si lo ves por TikTok o Facebook o cualquier red social, debe ser verdad o cierto. O si se tiene muchos likes, debe ser verdadero. Está cayendo en la falacia de a poco, esa vieja tentación de creer que algo es verdadero solo porque muchos lo repiten. Vivimos rodeados de mensajes que apelan al miedo, al deseo, al prejuicio o al prestigio, pero muy pocos que apelan a la razón. Hoy la verdad parece medirse en visas y precisamente la verdad no es eso. La verdad nunca ha dependido de su popularidad. La verdad no tiene por qué gustar, ni por qué ser amable, ni por qué querer a alguien. Como en una analogía que yo hago con Kant sobre la belleza no busca aplausos, no busca likes. Del mismo modo, la verdad no se mide en likes, sino en su coherencia. Y lo peor es que ya ni necesitamos que nos engañen. Nosotros mismos queremos creer lo que nos resulta más cómodo. Estamos ante la posverdad. Ya no importa si algo es cierto, si logra hacernos sentir bien. No se trata de buscar lo verdadero, sino lo que confirma mis ideas. Por eso, cuando debatimos, no escuchamos, solo esperamos nuestro turno para responder. Y así la falacia deja de ser un error y se convierte en una costumbre. Pero también podríamos decir que vivimos en una era de paradojas. Nos encontramos en una era en la que estamos más conectados que nunca, pero a la vez estamos más desinformados. Sabemos más, pero entendemos mucho menos. Tenemos libertad de expresión, sí, pero a la vez tenemos miedo de decir algo incorrecto por ser señalados. Queremos saber más, pero preferimos ver la película que se hizo sobre el libro antes de leer el mismo libro. Queremos usar la lógica, pero nos aburren los argumentos largos. Esta es la paradoja moderna, el exceso de información y la escasez de pensamiento crítico y reflexión. Quizás no sea verdad una era de falacias o de paradojas, sino de ambas. Las falacias nos confunden desde afuera, las paradojas nos presionan desde adentro. Las primeras ocultan la verdad, las segundas nos obligan a buscarla. Las falacias manipulan, la paradoja elimina. Eso es lo que hace valiosa la lógica, nos enseña a pensar sin miedo a equivocarnos, porque el error también puede revelar algo verdadero. En tiempos de confusión, la lógica no es un lujo. Pensar críticamente no significa siempre tener la razón, sino saber cuándo alguien no la tiene. Las falacias son los disfraces de la verdad, la paradoja, su espejo roto, y si aprender lógica nos hace dudar más, entonces estamos pensando mejor. Las falacias nos enseñan a desconfiar del mundo, las paradojas a desconfiar de nosotros mismos, pero en ambos casos, la lógica nos invita a una misma tarea: pensar mejor para vivir mejor. Eso sería todo, muchísimas gracias. Si es que alguno de nuestros invitados que hace una preguntita, está con el tiempo que tenemos todavía, te invito para las preguntas. Maestra. Muy bien, buenos días con todos. Una vez más, felicitaciones, estimado Rafael, porque además de ser un docente que le encanta la lógica y lo lleva a la práctica, ¿no? Y sobre todo que quiere dejar discípulos, ¿no? Que amen a la lógica. Y me encantó la pregunta, ¿no? Vivimos en, o sea, el tema de investigación, vivimos en una era de falacias o paradojas. Y yo les digo que las personas en esos tiempos siempre tienden a utilizar
falacias, ¿verdad? Porque quizás, como ustedes ya lo dijeron, porque somos personas de emociones, o porque queremos simplemente convencer, persuadir, ¿no? Y siempre para tener aparentemente la razón. La pregunta es, ¿cuál debería ser el rol de los docentes universitarios con relación a ese tema, ¿no? Porque si ya vemos que tiene una gran importancia, los docentes en la universidad deben tener un rol para que la gran mayoría de personas no cometa falacias. Esa es mi preocupación, a ver qué nos pueden decir ustedes con todo lo que han investigado. Gracias, Rojaíta, una vez más, me encantó tu estrategia para la transición. ¿Alguna otra intervención de repente para poder avanzar? Ok, listo. Sí, básicamente, ahora vamos a ver, voy a repartir las respuestas. ¿Listo? Bien, gracias por la pregunta. Para empezar, el rol que tienen los maestros y la educación en general, a mi parecer, no representan o no son suficientes para realizar un cambio estructural, un cambio real en la sociedad. Pero respecto a este tema, ¿no? Considero que los maestros, al igual que lo hace el profesor Rafael Pérez Mora, es hacerlos conscientes de lo que sucede, recomendando bastante la lectura y inculcarnos el pensamiento crítico, la reflexión, el razonamiento lógico, para que nosotros podamos tomar mejores decisiones en aspectos como la política, pero como ya mencioné, a mi parecer no es suficiente. Pero ese sería mi opinión, el rol que tienen los maestros. Gracias. Bueno, evidentemente los jóvenes acá siempre están con la tecnología, con este marco teórico de pues, progresar, escalar, tener cada vez más economía. Entonces, digamos que esas son sus preocupaciones principales, ¿verdad? Más o menos el tema de estar al día con las tendencias y también, si es posible, conseguir dinero. Lo que podemos hacer los docentes, porque ya es una tarea ardua y dura, es generar una tercera necesidad. Aparte de estar al día con la tecnología, aparte de buscar el tema económico, es la pasión por la cultura. Eso es lo que deberíamos, como difusores, como promotores del conocimiento, hacer. Generar esa necesidad. Generar esa necesidad de entender que la cultura está cada vez cayendo y de que deberíamos elaborar estrategias para detener, digamos, esa crisis. O al menos, no detenerla si no podemos, pero hacerla lenta, ¿no? Que finalmente el paciente, que es la humanidad, lleva enfermo hace muchos años, o sea, casi diríamos que está en fase terminal, ¿no? Pero podemos pues, hacerle, pues, ¿no? Mediante terapéutica, aquí mi amigo sabe el tema de medicina, ciertas medicinas para que pueda, pues, digamos, no sufrir tanto, ¿no? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, yo agradezco a todos su presencia. Por favor, vamos a despedirlos con un fuerte aplauso. ¿Sí? Siguiendo el programa, a ver, listo, le damos aquí. A ver, usted, acá un presente. Un presente de parte de nuestra escuela de filosofía, su escuela, para cada uno de ustedes. Gracias.